James, bienvenido a Desde la Sombra. Gracias por invitarme, Daniel. Tú has escrito un libro controvertido, pero muy bien documentado, sobre el uso del precio de petróleo como un arma económica. La primera parte del libro examina cómo Estados Unidos y sus aliados hirieron mortalmente la Unión Soviética en la década de los 80 con su política de precios bajos del petróleo para restringir su capacidad de ganar divisa. ¿Puedes explicar cómo este proceso era un factor clave de la desaparición de la Unión Soviética? Sí, eso está bien documentado hoy en día gracias a los documentos desclasificados de la Seguridad Nacional de Estados Unidos. Estados Unidos intencionadamente hizo una guerra económica contra la Unión Soviética en los años 1980. Era algo que se comprendía corrientemente y los analistas posteriores dijeron que sí, que aquello fue una guerra económica y el elemento clave de ella fue el precio del petróleo. La Unión Soviética dependía en gran parte de sus ventas de crudo al exterior para mantener una moneda fuerte, con la cual comprar trigo para alimentar a su pueblo. Si nos fijamos en las cifras, vemos que la cantidad de dinero retirada de los bolsillos soviéticos por el sistema de hundir los precios del petróleo en los años 80 era aproximadamente equivalente a la cantidad que Gorbachev tuvo que pedir prestada a finales de los 80 para comprar trigo. Se lo pidió prestado a otros gobiernos y una de las condiciones incluidas en estos créditos fue básicamente que los soviéticos no volvieran a enviar un ejército a Europa del Este si se producía alguna otra rebelión. De modo que este asunto del precio del petróleo, por oscuro que parezca, tuvo una influencia directa en la desaparición de la Unión Soviética. Los economistas que llegaron después lo corroboraron. ¿Cómo lo lograron? Básicamente se trata de que Estados Unidos controle el precio del petróleo y lo controla a través de los saudíes. Los saudíes son de los nuestros. De hecho, es probable que no haya ningún otro país en el mundo que haya seguido los pasos políticos de Estados Unidos tan estrechamente como los saudíes. Y esto es porque saben que dependen de Estados Unidos como de un escudo protector. Si convences a los saudíes de que sobreproduzcan petróleo y puedes convencer a las demás petroleras de que sobreproduzcan petróleo, en ese momento puedes liberalizar el mercado. Entonces el elemento clave, tanto en los 80 como ahora mismo, ha sido la compraventa de barriles sobre el papel, basada en intercambios futuros. En los años 80 lo normal era vender barriles a corto plazo. Pero entonces una enorme cantidad de barriles de papel inundó el mercado, sin que nadie supiera de dónde salía. Pero está claro que si Estados Unidos quería dirigir esta bajada de los precios, disponían de muchos sitios en los que encontrar ese dinero y meterlo en el nuevo mercado futuro del petróleo. Con los saudíes y las principales petrolíferas, ya tenías el mercado del futuro. Estos fueron los elementos clave para la bajada de precios. Estados Unidos fue capaz de hundir notablemente el precio del petróleo, que llevaron de unos $40 por barril a unos $10 por barril, y los mantuvieron así durante 10 años. Esto es lo que realmente mató a la Unión Soviética. Lo realmente asombroso de todo esto es que alguien sea capaz de controlar el precio global de un producto como el petróleo y mantenerlo al margen de fluctuaciones durante tanto tiempo. Pero si eres Estados Unidos y tienes una agenda política lo bastante significativa, puedes hacerlo. Tienes las herramientas, las palancas y los mecanismos están a tu disposición, y los utilizamos con un efecto devastador. Antes de la guerra que hubo entre Egipto e Israel en 1973, el precio del petróleo se fijaba en contratos a largo plazo firmados entre países, por ejemplo, Estados Unidos y Arabia Saudita, en el que el precio del crudo al salir de la compañía petrolera estuvo varios años fijado en $10 el barril. ¿Qué sucedió a continuación? Que se utilizó la guerra egipcio-israelí como pretexto para que hubiera un embargo de crudo contra los Estados Unidos y otros países. Para obtener el crudo, la oligarquía creó un mercado al contado en Rotterdam, a donde irían a comprar los Estados Unidos y los demás países que figuraban en la lista de boicoteados y que pagarían el crudo al precio de mercado. La operación entera estaba totalmente orquestada.
Y después, cuando se disparó el precio del petróleo, empezó a acumularse en Europa esa enorme reserva de dólares que formó el mercado de eurodólares y que se inició todo este proceso de crear este imperio financiero a modo de operación de guerra económica contra los Estados-naciones y a favor de Wall